7 de la mañana con 35 minutos. Saludamos cordialmente a esta hora al señor Guillermo Lasso, él es candidato presidencial. Señor Lasso, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Queríamos inicialmente, son varios temas que intentaremos tratarlos con amplitud, pero quisiéramos empezar con el tema del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. ¿Su presencia en la posibilidad de ser candidato a la presidencia le preocupa? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. No, a mí no me preocupa la participación de ningún ecuatoriano en el proceso electoral. Yo creo que todos los ecuatorianos tenemos derecho a participar en esta lid electoral. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier ecuatoriano, pues contará siempre con mi respeto en su decisión de participar como candidato. ¿Eso replantea su participación, replantea el objetivo de buscar más adeptos, de cambiar un poco la estrategia o no? Mire, el movimiento Creo ha iniciado conversaciones ya con 73 movimientos políticos regionales debidamente aprobados por el Consejo Nacional Electoral y también con cerca de 100 organizaciones sociales y gremiales con el propósito de formar la plataforma única de este conjunto de gremios y movimientos y partidos políticos a los cuales podrán sumarse más, sin duda alguna que sí, esta plataforma para crear, salvar Ecuador. Yo creo que la crisis que vive hoy el Ecuador es una de las crisis más graves en su historia republicana. Y este no es el momento ni de la derecha ni de la izquierda. Este es el momento del Ecuador, de los 17 millones de ecuatorianos. Y ofreceremos un plan de gobierno que satisfaga las inquietudes de los 17 millones de ecuatorianos. Haremos todo lo posible por escuchar sus inquietudes y por trasladarlas a un programa de gobierno amplio que incluya a todas las tendencias políticas del país. Señor Lasso, antes de pasar al tema de las propuestas, quisiera cerrar el tema del ex vicepresidente de la República. ¿Qué posición ustedes van a tomar con respecto a la terna enviada por el presidente Lenín Moreno? Bueno, ese es un asunto de la Asamblea Nacional, es un asunto del movimiento, del bloque de Creo, y ellos tomarán su decisión. De lo que he escuchado en la mayoría de ellos es abstención al nombramiento o abstención frente a la terna enviada por el presidente de la República. ¿Su opinión cuál es? ¿Esa? Mi opinión es la del bloque, obviamente. Yo respaldaré la decisión que tome el bloque, ¿no? Es decir, pedir otra terna. Bueno, con la abstención no necesariamente se pide otra terna, y le estoy dando la opinión del bloque de Creo, que son 18 votos. Hay que ver qué posición asumen el resto de las bancadas para llegar a una conclusión. Por ahora me parece que es anticipado el pedir una nueva terna. Pasemos ahora al tema de las propuestas. ¿Qué falta al Ecuador para que se pueda avanzar a una solución más rápida? Porque están presentándose despidos en todo el país por este tema de la pandemia. ¿Dónde hay que hacer algo para frenar esto y empezar la reactivación que al menos no se lo ve como esperan los ecuatorianos? Sí, es lamentable que debamos esperar 10 meses más a la instalación de un nuevo gobierno, que ojalá sea un gobierno que no haya nacido ni de las entrañas del correísmo ni de las entrañas del morenismo, para que pueda luchar frontalmente contra la corrupción. Queremos ver recursos para la reactivación económica, tenemos que evitar que los corruptos se lleven esos recursos. En segundo lugar, necesitamos una administración eficiente del Estado ecuatoriano. Ejemplo, el Ecuador tiene el doble de las reservas petroleras que tiene Colombia. Ecuador tiene 4.800 millones de barriles en reservas probadas, Colombia tiene 2.400 millones de barriles en reservas probadas. Sin embargo, el Ecuador produce a diario la mitad de lo que produce Colombia, 500.000 barriles diarios versus 1 millón de barriles que produce Colombia. Ahí tiene usted una oportunidad para generar ingresos en la economía ecuatoriana. Necesitamos inversión extranjera,
porque el Estado no tiene recursos para hacer esa inversión. Necesitamos el cambio del modelo de contrato de pago por servicios a un modelo de contrato de compartir el riesgo de inversión para generar nuevos capitales externos que vengan a ayudarnos a producir petróleo y aumentar las rentas petroleras. En materia de eficiencia, mire usted y miren todos los ecuatorianos, el Ecuador le entrega como Estado a sus refinerías, a las 3 refinerías del Ecuador, 150.000 barriles diarios de petróleo. Sin embargo, de ahí solo nos devuelven 97.000 barriles de combustible. Por lo tanto, se pierden cerca de 53.000 barriles diarios, que equivale a un 35% de la producción petrolera que entregamos a la refinería. ¿Cuánto significa en dólares eso al año? 990 millones de dólares. En números redondos, 1.000 millones de dólares. ¿Usted cree posible que podemos seguir viviendo con ese desperdicio de 1.000 millones de dólares y por el otro lado bajando el sueldo de maestros o no subiendo el sueldo, que es lo que cabe en este instante, a los médicos, a las enfermeras y a aquellos trabajadores de la salud? Yo diría que no, que necesitamos un gobierno honesto y eficiente que sepa administrar y que ponga todas las cosas en orden para evitar este descuajeringamiento en el que vive el Ecuador. En ese caso, ¿habría que hacer una renegociación, vender de mejor manera el petróleo ecuatoriano o buscar lo que está haciendo el gobierno vendiendo anticipadamente a China para conseguir recursos frescos? Hay que renegociar los contratos. Hay que renegociar los contratos. Vender anticipadamente a China es el equivalente a tomar deuda con garantía de petróleo. ¿Qué garantía están entregando? 300% de garantía en barriles de petróleo. Y para colmo, este contrato, el financiero, no es dependiente del comercial o el comercial del financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno puede prepagar la deuda con China y a pesar de aquello tiene la obligación onerosa de tener que entregarle los barriles de petróleo que le entregó como garantía en un contrato. Esa no es la manera más eficiente de manejar las finanzas públicas. Si usted logra aumentar la producción petrolera, si usted logra mejorar la eficiencia de las refinerías y focaliza el subsidio de los combustibles en los sectores de la sociedad que verdaderamente lo necesitan y lo requieren, entonces usted va a tener recursos para poder enfrentar las necesidades en materia de salud, en materia de educación de calidad que requiere el pueblo ecuatoriano. Pero hoy realmente tenemos un país descuajeringado producto de la mala administración de los últimos 14 años, que deberemos ponerle en orden en un momento dado para beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo frenar el incremento de desempleo, señor Lasso? ¿Cómo pagar los más de 1.000 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados? El sistema de salud se está quedando sin dinero y además hay que pagar la deuda externa y los recursos internacionales no vienen como se esperaría. ¿Qué alternativas hay? Más de las que ya me ha dicho. En pocas palabras, usted ha planteado el desafío que tendrá el próximo gobierno, un desafío realmente serio, realmente fuerte, pero habrá que enfrentarlo. No hay más alternativa que enfrentarlo. Aumentando ingresos, ya le dije, le hablé del tema del petróleo, de una mejor eficiencia en el manejo de la refinería. El Ecuador tiene también recursos eléctricos. Ecuador tiene 8.000 megavatios de capacidad en energía eléctrica. Utilizamos apenas 4.000 megavatios. Tenemos 4.000 megavatios más de excedente o para vender a Colombia o para cambiar el sistema de energía en todo el sistema de transporte de autos livianos en el Ecuador, cambiando motores a gasolina por motores eléctricos. Ahí tiene usted muchas alternativas como esta que va a ayudar a mejorar en el cuidado del medio ambiente. Pero necesitamos un gobierno eficiente, un gobierno que conozca la realidad del Ecuador. Tenemos también al sector minero como uno de los sectores que puede dinamizar la inversión.
usted me dice cómo generamos empleo, aumentando la inversión. No hay otra alternativa. Usted no puede crear empleo por decreto. Usted necesita aumentar la inversión. Y en paralelo necesita también una ley de oportunidad laboral, que rija para esas 5.200.000 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, que viven en la informalidad, en el desempleo y en el subempleo, para los cuales hay que aplicadamente reformar la economía para generar ese empleo al que usted alude y que solo será posible aumentando la inversión y solo será posible con una nueva ley de oportunidad laboral que conviva con el Código del Trabajo, para que los actuales trabajadores que tienen un trabajo formal tengan la absoluta tranquilidad de que sus derechos van a ser respetados porque el Código del Trabajo quedará intacto. Y para los nuevos empleados que no trabajan hoy, habrá la nueva ley de oportunidad laboral. ¿Qué hacer con el tema de la corrupción? Vivimos hablando décadas y en vez de bajar se incrementa. Lo poco que hay se lleva. Bueno, tenemos que luchar contra la corrupción. No podemos permitir que continúen actos de corrupción. ¿Qué propongo? Primero, que un gobierno llegue al gobierno con un código de ética y que en ese código de ética se comprometa a cumplir con disposiciones que están en la ley, que están en la Constitución, pero que hoy no se cumplen. Se comprometa a cumplir con la ley y la Constitución. Se comprometa a no tener parientes en su gobierno. Se comprometa que al Palacio de Gobierno solo asisten las personas que tienen citas con el presidente para discutir asuntos de Estado y no de negocios particulares de ningún ecuatoriano, por más pariente y por más amigo que sea del presidente. Un código de ética que regule el uso de activos públicos, el avión, los automóviles, etcétera. Y luego aplicando la ley y proponiendo reformas como, por ejemplo, unas reformas al Código Penal que permita fortalecer todas las penas a los corruptos y reformas legales adicionales que permitan el fortalecimiento de la Fiscalía, para que tenga la Fiscalía más autonomía, más independencia, con su policía propia y con recursos económicos que le permitan investigar y llevar a la justicia a todos los corruptos y ladrones que se llevan los recursos del pueblo ecuatoriano. Las elecciones, próximas elecciones en pandemia, con división del Consejo Nacional Electoral, ¿tenemos garantías para que el pueblo pueda pronunciarse y que esa palabra se respete? Ojalá comprenda aquella mayoría del Consejo Nacional Electoral que el Ecuador no está para otro fraude. Ojalá comprenda esa mayoría que hay que respetar la voluntad popular. Estoy seguro que la minoría está haciendo el trabajo correspondiente para precisamente evitar esos malos hechos. Y no queda más que ir a las elecciones tomando medidas de distanciamiento social, porque la Constitución manda que cada 4 años habrá el traspaso de gobierno el 24 de mayo. Y por lo tanto hay que llevar a cabo una serie de acciones previas para conocer cuál es la voluntad popular, a qué ciudadano, a qué proyecto político han escogido para gobernar el Ecuador a partir del 24 de mayo. ¿Mantener las fechas? ¿Las fechas se deben mantener? Bueno, como le acabo de explicar, la Constitución no da espacio para cambiar las fechas. Las fechas, al menos del traspaso de mando, se tienen que mantener. Y luego hacia atrás usted tiene que hacer un calendario que ya ha sido realizado y que deja muy poco margen para poder cambiar esas fechas. La pandemia, hablemos de la pandemia, ¿cómo usted lo ve? ¿Está bien manejada? ¿Qué falta por hacer? ¿Dónde hay que mejorar para que se llegue a ese equilibrio entre la vida y el trabajo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en el sector de la salud es luchar contra la corrupción, porque la pandemia ha dejado desnudo a un sistema de salud en el campo moral. Vemos cómo se han llevado a cabo actos de corrupción imperdonables
que han restado los recursos para sanar a los ecuatorianos. En segundo lugar, yo creo que debemos hablar de calidad de servicios públicos. Y cuando hablamos de calidad de servicios públicos, no necesariamente estamos hablando de gastar más. Yo estoy acostumbrado durante 50 años de mi vida como emprendedor a gastar menos y a lograr mejores resultados con la menor cantidad de dinero posible. No es cuestión de decir no hay dinero, por lo tanto no queda más que resignarse a malos servicios de salud. Eso es inaceptable. Por eso requerimos un gobierno con experiencia, que haya administrado en su vida, el presidente haya hecho algo en su vida que pueda enseñar a los ecuatorianos como una prueba de que será capaz de administrar los recursos públicos con mayor eficiencia de la que se lo ha hecho hasta el momento. Falta por cambiar leyes, falta por cambiar constitución, nueva asamblea constituyente. ¿Por dónde debe irse el Ecuador? Mire, yo creo que lo primero, cambio de leyes. Necesitamos una reforma tributaria para ampliar la base de contribuyentes, no para aumentar impuestos. Necesitamos una reforma a la ley de mercado de capitales para la creación de fondos de capital para estimular el emprendimiento de todos los ecuatorianos. Necesitamos, como ya lo dije, una ley de oportunidad laboral para generar esa oportunidad de trabajo que tienen más de 5.200.000, que tiene esperando a más de 5.200.000 ecuatorianos que no tienen un empleo formal. Necesitamos reformas a la ley de comunicación para evitar que el gobierno siga siendo propietario del más grande holding de medios de comunicación, lo cual implica una amenaza grave a la democracia ecuatoriana. Necesitamos reformas a la ley de educación superior para tener universidades libres y para que todos los jóvenes ecuatorianos puedan estudiar en la universidad lo que ellos quieran, no lo que les diga el gobierno. Probablemente se van a requerir más adelante reformas a la Constitución sobre temas estructurales del Estado, para producir cambios estructurales en el Estado, como por ejemplo hablar con absoluta seriedad sobre el tema del sistema previsional, del sistema de pensiones en el Ecuador, del cual tanto nos quejamos todos los ecuatorianos, los militares, los policías y hasta el propio gobierno. Nadie está conforme con ese sistema previsional. Debemos hacer una consulta estructural de temas de fondo, no operativos del gobierno, al pueblo ecuatoriano. Señor Lasso, quiero agradecer, gracias por su tiempo, por los temas que hemos analizado, y habrá tiempo para seguir también en otros diálogos con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, y solo me despido pidiendo a Dios que bendiga al Ecuador, que bendiga a la familia ecuatoriana. Un abrazo para usted.